Recuerdo que siempre junto a mi cama juntaba las manos y deprisa rezaba, mas rezaba como quien amaba. Las Ave Marías yo rezaba y siempre comía unas palabras. A veces cansado me quedaba dormido, mas dormía como quien amaba. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás. Siento nostalgia de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios. Ave María, Madre de Dios. Después fui creciendo y eché en el olvido mis oraciones. Llegaba a mi casa disgustado y cansado, y de hablarte nunca me acordaba. Anduve dudando, hoy recuerdo de cosas divinas que me enseñaron. En mí estaba muerto aquel niño inocente, mis caminos de ti se alejaban. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás. Siento nostalgia de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios. Ave María, Madre de Dios. Tu amor es muy grande, no se acaba. La madre no olvida al que se marcha. Hoy llego a mi casa disgustado y cansado, pero rezo como ayer rezaba. Las mismas palabras que ahora rezo. A veces olvido y hasta me duermo. No importa dormirse sin rezar lo debido, pues está mi corazón contigo. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás. Siento nostalgia de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios. Ave María, Madre de Dios. Oigamos al Señor. Mientras Jesús estaba hablando, una mujer levantó la voz de entre la multitud y le dijo: «Feliz la que te dio luz y te crió». Jesús replicó: «Felices, pues, los que escuchan la palabra de Dios y la observan». Hacemos juntos las oraciones al otro lado de la página. Enséñanos, Señor, a todos en tu iglesia
a escuchar tu palabra como María, a creerla con el corazón y darle carne con nuestra vida. Señor, danos la alegría de evangelizar como ella, llevándote a las casas y a las vidas de los demás. Concédenos, Señor, que al igual que nuestra Madre, podamos seguirte como discípulos fieles, también cuando la cruz nos agobie. Que aprendamos, Señor, a vivir en la Iglesia como la Virgen, en comunión con los apóstoles y discípulos, llenos del fuego de tu Espíritu. Cantémosle. ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor? Le rinden honor la música y la luz, el mármol, la palabra y el color. ¿Quién será la mujer que el rey y el labrador invocan en su dolor? El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor, el santo al igual que el pecador. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. ¿Quién será la mujer radiante como el sol, vestida de resplandor? La luna a sus pies, el cielo en derredor, y ángeles cantándole su amor. ¿Quién será la mujer humilde que vivió en un pequeño taller, amando sin milagros, viviendo de su fe, la esposa siempre alegre de José? María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. Bueno, gracias, siéntense y ya estamos un poquito más. Bienvenidos todos. Hoy, si abrimos el folleto con el que estamos trabajando, podemos mirar ahí los dos temas que vamos a trabajar esta noche. Es el número 6 y el número 7. Y los dos son súper interesantes. Caemos en cuenta que la iglesia sinodal es una iglesia a la escucha, una iglesia que sabe dialogar, una iglesia que integra, una iglesia que va a las periferias y una iglesia donde todos nos sentimos hermanos y participantes corresponsables. Y hoy nos toca dos temas que son un gran reto para nosotros, ya sea como parroquia cada uno, o como vicaría, o si pensamos en la arquidiócesis. Dice el diálogo en la iglesia y en la sociedad.
Yo solo quiero comentar un poquito lo de sobre todo de la sociedad. Acabamos de tener la experiencia, no sé quiénes de ustedes estuvieron allá en la asamblea presinodal del arzobispado este martes pasado, la semana pasada. ¿Quiénes estuvieron allí como delegados de su parroquia? Vaya, bien poquitos de nosotros. Aquella reunión fue una convocatoria amplia. De todas las parroquias debería estar el párroco y 2 delegados laicales. Y no resultó así. 80 parroquias de la diócesis no llegó nadie. 80. Y eso significa casi la mitad, somos 170. Y luego la organización de la jornada, que era muy corta, era solo la mañana, y hubo primero una misa y después una larga explicación. Ahí el padre Nelson hizo el resumen del aporte de la diócesis. Y nos tocó trabajar en grupos, interesantísimos los grupos, pero después no hubo plenario, ni cómo escuchar lo que dijeron las gentes, ni qué sentir había. Y ese es un buen síntoma, esa reunión, de lo poquito que hemos podido avanzar en la diócesis a nivel de participación comunitaria, de diálogo intereclesial, de capacidad de escucha. Nos pudimos escuchar entre los grupos que hicieron, pero un grupo con otro no pudo escucharse. El pastor, el obispo y su grupo de asesores tampoco escucharon lo que en los grupos se había propuesto, hablado. Y eso fue una gran pérdida. Uno de los puntos que nos pide hoy pensar es cómo es la experiencia de diálogo interno en nuestras parroquias. De verdad, los movimientos diferentes platican, intercambian experiencias, comparten riquezas, o cada quien camina por su cuenta. De verdad, el consejo de la parroquia es un instrumento de diálogo donde nos animamos a hablar o donde vamos a recoger avisos. Y llevo propuestas, pero es el padre el que dice sí o no, no hay reflexión, no hay diálogo, no hay aporte. Habrá interés de dialogar adentro de la parroquia. Pero lo más cuestionador es que hoy el tema nos pide que pensemos cómo hablamos con la sociedad civil. Cuando en la parroquia sabemos de las inquietudes, necesidades, puntos de vista, críticas, aportes, sugerencias de otros grupos que no están organizados adentro de la parroquia y que a lo mejor no son ni muy practicantes, pero que son los que construyen la sociedad. Y la sociedad la construyen el mundo del trabajo, donde hay trabajadores, obreros, empleados, y hay gerentes y empresarios. ¿Qué tienen que decirle a la iglesia? ¿Qué nos interesa escuchar de ellos? Pero la sociedad también la conforman los medios de comunicación, los que aportan en las redes sociales, los que están bombardeando continuamente nuestro celular y las redes. Ellos forman la mentalidad de la gente, la orientan hacia unas noticias o hacia unos intereses y tendencias. ¿Tendremos algún interés de practicar, de escuchar, posibilidad de preguntarles cómo miras a la iglesia, qué esperás de la iglesia? Y eso es un gran reto. Y si miramos a otros actores más marginales pero importantes, el mundo de los artistas, no estamos hablando solo de un pintor,
Pero los conciertos y megaconciertos que hay ahora son los nuevos lugares de peregrinación de los jóvenes, ¿verdad? Los nuevos santuarios y la nueva liturgia de los jóvenes son el deporte y la música en discotecas o en conciertos. ¿Qué información tenemos? ¿Qué incidencia tenemos? ¿Qué escuchamos? Y de los intelectuales y académicos. Nuestra vicaría está insertada en un ambiente donde hay centros de estudio importantes. Y alguna vez hemos dialogado con la gente que a lo mejor no es ni católica, pero que va descubriendo las tendencias y va influyendo en la mentalidad de los profesionales. Entonces nos abren un montón de retos y de posibilidades. Es que si no dialogamos y no aportamos también lo nuestro, y si no estamos en la jugada de la construcción de la sociedad, nos vamos haciendo una iglesia sin importancia, irrelevante, a nadie le importa. Y a eso está sucediendo. En la generación pasada, la conferencia episcopal o el arzobispo publicaban un documento, hacían una declaración, y aquello en todos los medios de comunicación resonaba. Por lo que habló la iglesia y lo que habló Monseñor Romero, lo mataron. Ahora pueden publicar lo que quieran, decir lo que quieran, y nadie lo escucha ni lo publica. Irrelevante. Y entonces perdemos las ocasiones de evangelización. Pero hoy también el otro punto del diálogo que vamos a platicar entre nosotros es sobre el ecumenismo. Ese es otro gran hoyo negro que hay en nuestra vida de iglesia. Hace años, Monseñor Chávez, Monseñor Romero, Monseñor Rivera participaban y organizaban el octavario de oración por la unidad de los cristianos, que está mandado y se hace allá a principios del año. Después eso se acabó y llevamos 25 años en que nunca nos juntamos con otra iglesia cristiana. ¿Serán nuestros enemigos? A veces parece que sí, las sectas pequeñas. Pero es muy fácil el diálogo con las iglesias históricas. Los luteranos, los anglicanos. Y es muy fácil el diálogo con otras iglesias como la Bautista Emanuel, allá en el centro. Incluso con la Elim. El pastor Vega de la Elim es una persona educada, pensante, decente. Uno se puede ir a tomar un café con él y hablar de cualquier tema. Es una persona con principios no fanáticos, sino espirituales. Pero tendremos interés de escuchar qué nos quieren decir, qué nos deben decir otros que miran la fe de otra manera. ¿Seremos capaces de acercarnos a algún pastor que está vecino a nuestro templo parroquial y saludarlo y saber su nombre y presentarse? Yo soy el párroco de ahí, usted es de aquí, mucho gusto. Y poder a veces hablar de, aunque no sea de la fe, pero de algún servicio social que se ocupa, porque hubo un derrumbe en la colonia, porque hay unos jóvenes que dan problemas, porque podemos ayudar juntos en tal proyecto. Y entonces nos pide, ¿cuáles son las dificultades? Aquí tenemos un montón de dificultades con las sectas, esas histéricas que no pueden ni vernos. Hay gente tan exagerada que no entra ni a los parqueos de los templos católicos porque queda contaminada. Tal vez con eso no se puede hablar nunca, pero con otros, ¿cómo podemos dar el paso siguiente para caminar juntos? Y entonces son dos ambientes que nos retan porque no hemos tenido experiencias importantes en ninguno de los dos campos. Pero el espíritu sinodal nos está pidiendo que abramos la mente, el corazón y el diálogo.
¿Qué creatividad podremos tener para sugerir cómo hacer eso? ¿Qué espíritu abierto, interesado de sentirme hermano necesitamos crear para dar esos pasos? Eso es lo que vamos a hablar esta noche. Así que número 6 y número 7 vamos a trabajarlo así. Los que van a grupos pares, que están compartidos entre distintas parroquias, grupos pares trabajan el 6 y grupos impares trabajan el número 7, que es impar. Aquí en la bolsa del refrigerio nos pusieron el número, así que miren la bolsa de refrigerio y dice qué número, y en el salón arriba están ya las sillas puestas para los grupos pequeños con su número correspondiente. Así que tenemos allá media hora para poder dialogar sobre esto. Así que vamos a pedir primero de los grupos que trabajaron el tema 6, que es el diálogo al interno de la iglesia y el diálogo con la sociedad. Entonces, 2, 3 que quieran participar y contarnos un poquito qué impresión sacaron, qué experiencias tienen, qué sugerencias. Aquí está el micrófono y después oímos a los del ecumenismo. Sigamos en el folleto lo que dice el numeral 6 para ver que nos hablen de eso, ¿verdad? Bueno, hablarles. Buenas noches. Recuerdo el diálogo tanto en la iglesia como a nivel de la sociedad. En la iglesia, usualmente lo que tratamos entre los diferentes pueblos o comunidades que también conformamos las parroquias, que exista un criterio de comunidad, que exista un criterio parroquial. ¿Por qué? Porque dentro de una parroquia pueden haber diferentes movimientos, que no todos podemos pensar igual aunque estemos en la misma parroquia, de acuerdo a la mística que tiene cada movimiento. Pero por eso es importante la herramienta del diálogo. El diálogo nos permite unificar esos criterios, nos permite también de una forma más ordenada atender las necesidades que hay tanto en la parroquia como a nivel afuera extraparroquial, ¿verdad? Y un ejemplo de eso, que ya algunos lo han contemplado, es esto, la misión permanente. Lo de la misión permanente, sabemos que cada parroquia tiene una metodología de la evangelización, pero uniendo en las experiencias de cada parroquia, se ha logrado unificar esos criterios. ¿Para qué? Para poder llevar la evangelización, poder compartir lo que es el querigma. Entonces, ese es como un ejemplo. Ahora bien, con la sociedad o para abordar también aquellos cuando hayan con temas divergentes o existan diferencias con la sociedad civil o también a nivel de afuera, ¿verdad? Realmente, esto es como que siempre el diálogo, si no hay diálogo, no vamos a unificar también pensamiento. Es cierto, cada cabeza es un mundo diferente, pero también hay que saber escuchar, porque si nosotros no escuchamos, no vamos a consensar. Si no escuchamos, no vamos a lograr dialogar, porque yo puedo tener mi postura y otra persona que no pertenece a la religión que nosotros conformamos, si no le escuchamos, entonces nos volveríamos intolerantes, entonces seríamos parte del problema y no una solución. Entonces, para hacer una solución hay que saber escuchar y luego compartir también nuestros pensamientos sin imponer. Porque tampoco, si nosotros llegamos y queremos imponerle al otro, la fe a la fuerza tampoco es buena. Entonces, lo que vamos a lograr es distanciarnos más de lo que ya estábamos. Y lo que buscamos es que exista un acercamiento. Ahora bien, que podemos lograr alguna colaboración con otras personas que no tengan nuestro credo, claro que se puede. Ahorita, pero ya está entrando a lo del ecumenismo. Entonces, contanos más bien, en ese grupito, ¿tienen experiencias en sus parroquias de dialogar adentro o no? ¿Tienen experiencias de hablar con la sociedad, con actores de la vida social que no están incorporados a la parroquia o no? Fíjese que estamos hablando de uno que sí,
de una parroquia que se lo compartió, que es por ejemplo, con el tema de las pandillas, que tuvieron esos acercamientos también con las pandillas para poder, porque es un tema de interés social, pero para poder buscar una solución y a raíz del Evangelio, tomando en consideración el Evangelio, es llevando el amor de Dios, porque si Dios no nos rechaza a nosotros, tampoco somos quien podemos rechazar a los demás. Ok, vamos a oír a otro, muchas gracias. De los que tenían el tema 6. A ver. Aquí. Eliseo y después tú. Cuéntenos lo que se habló ahí en el grupo. Sí, en el grupo hablamos de que en las comunidades pues de parroquiales no existe el diálogo prácticamente, porque cada quien anda en sus actividades, ¿verdad? Y difícilmente los grupos no se ponen de acuerdo para dialogar algún tema determinado en un momento determinado. Con las herramientas y lugares de diálogo entre nuestra iglesia local, pues no se ven tampoco, tal vez pueden estar ahí, pero no se ponen en práctica, porque los mismos grupos pues no motivan para poder hacerlo. Se estableció en el grupo también de que lo que estamos haciendo aquí lo consideramos como colaboración con las diócesis vecinas, las comunidades religiosas de la zona y las asociaciones y los movimientos laicales. Eso indica de que esto que estamos haciendo aquí, ellos lo tomaron como un diálogo que estamos haciendo entre parroquias, porque estamos resolviendo una problemática que existe en nuestra sociedad, ¿verdad? Con relación a qué problemáticas específicas de la iglesia y de la sociedad debemos de prestar más atención, es que debemos de amarnos como hermanos todos, porque acuérdense que hay otras iglesias que son de distintos pensamientos y hay muchos que pues que no los aman, sino que los rechazan, y todos debemos de amarnos y eso es lo que nosotros resolvimos. Con relación a la experiencia de diálogo y colaboración con creyentes de otras religiones, esto es lo que les estaba diciendo, y además les agrego que si nosotros, por ejemplo, en la parroquia, estamos en misión evangelizadora y un hermano de otra religión nos abre las puertas, nosotros con respeto le llevamos la palabra de Dios y respetamos a ellos también y no se discute ni se entra en contradicción. Y si Él lo permite, pues se vuelve a visitar nuevamente. Las veces, las visitas que van a hacer, si Él las acepta, pues las hacemos con todo respeto. Pero si ese hermano dice, solo esta noche lo voy a recibir, pues solo esta noche hablamos con Él y ya no llegamos a molestar, ¿verdad? Con relación a la sociedad, con la política, la economía, la cultura, bueno, la iglesia lo que tiene es que, con relación a la política, es que, digamos, señala la injusticia social, ¿verdad? Y ese es bueno porque lo que es justo y lo que es injusto es injusto. También, pues, en la economía, pues, se le ayuda a los hermanos, a los más necesitados. Estamos hablando de si dialogamos con ellos. Bueno, dialogar con ellos. Tal vez voy a interrumpir. Ajá. Fíjense las preguntas. ¿Cómo dialoga y aprende la iglesia con otros sectores de la sociedad? No es si nosotros le ayudamos porque la economía de los otros está pobre, no. En algunas de nuestras parroquias ha habido un encuentro con empresarios grandes, con sindicalistas, con vendedoras de la calle, para oír qué problemáticas viven, qué esperan de la iglesia y decir, caer en cuenta nosotros, ahí hay un mundo que no tiene los valores del Evangelio, ¿qué podemos hacer? Y lo mismo si estamos hablando de la cultura, los pobres, y
no sé si en los consejos de nosotros los pobres tienen voz, ¿verdad? Y de qué forma los vamos a incorporar para escuchar. Creo que solo una parroquia no tiene zonas marginales en nuestra vicaría, pero ahí todas tenemos zonas marginales. Nosotros en Cristo Redentor tenemos 12 zonas marginales. El 40% de la población de la parroquia vive ahí, en esas zonas. ¿Cómo nos los acercamos? ¿Cómo nos metemos? ¿Cómo los escuchamos? Ese es el punto, ¿verdad? Porque nosotros podemos seguir más reuniones de estas, el consejo bien alegre, el padre bien chévere, y es una burbuja de iglesia y el mundo de esta parte. Ni nos interesamos, ni lo escuchamos, ni lo evangelizamos, ni nada. Nosotros vamos bien felices en nuestro viaje y hay que se caiga el que pueda, que se rasque con sus uñas afuera, ¿verdad? De eso se trata un poco. Pero gracias, Eliseo. ¿Qué más nos ibas a decir? Sí. Vaya, La única experiencia que tenemos nosotros en relación a lo que plantea el Padre es cuando vamos a misionar, que tenemos contacto con las personas que nos abren y vemos ahí su situación, ¿no? Y también pues cuando las personas se realizan visitas de enfermos, entonces también se conoce y se habla con ellos un momento ahí solamente. Este sería el último grupo de los del 6 y después vamos a escuchar algunos de los del 7. Pudimos concluir desde el principio que somos 4 parroquias totalmente diferentes, características diferentes, con párrocos con condiciones diferentes. Entonces, empezamos a analizar, si analizamos a nivel de pueblos, realmente si es la parte extra parroquial, no conocemos cómo se reúnen las condiciones del pueblo en nuestra comunidad para dialogar. La segunda pregunta era, ¿cuáles son los lugares y herramientas de diálogo dentro de nuestra iglesia local? Consideramos nuestra iglesia local, nuestra parroquia individualmente de cada uno de nosotros. Y en algunas no existe más que la decisión del sacerdote. Él dice se hace así o se hace así y no hay ninguna comunicación ni para dialogar. Expresaba la experiencia de Corazón de María que hemos podido conseguir a través del Consejo Parroquial unir más a todas las comunidades que se agrupan dentro de él. ¿Esto qué quiere decir? Las 7 comunidades que hay en desarrollo, quiere decir los movimientos y las asociaciones de laicos. Los sacerdotes nos han ayudado, y ahora el párroco, a que fomentemos más la participación y que fomentemos más el diálogo para hacer nuestras actividades. Siempre hay algunos que se quieren quedar rezagados y trabajar individualmente, pero tenemos que la gran mayoría está participando plenamente de todas las actividades. Un ejemplo, les decía, era el Pentecostés. Toda la vida se había visto que el Pentecostés era celebrado por la renovación carismática y eran ellos. Los demás no llegábamos. Ahora, con los años, hemos ido siendo más participativos, hemos compartido, y qué bonito el Pentecostés de este año, donde diferentes miembros de los movimientos que tenemos y asociaciones participaron en una u otra actividad. Matrimonios en Victoria en decoración, los movimientos diferentes en lecturas, las comunidades en la colecta, en fin, tenemos que cada uno asume lo que puede o le gusta más, o lo que a la hora de la rifa le tocó. Lo mismo pasó con el Corpus Christi. El Corpus Christi siempre lo veíamos solo para lo que son movimientos eucarísticos. Gracias, William. Entonces, los movimientos eucarísticos íbamos en la procesión, pero los demás no se asomaba nadie. Aún algunos que otros parroquianos que viven ahí todavía salían de sus casas a verlo. Este año fue diferente. Este año se les dio un espacio a cada uno de los movimientos y todos fuimos.
en procesión, haciendo escolta y pasando adelante. Nos fuimos turnando para estar con el Señor sacramentado cada vez que llegábamos a una de las estaciones. Entonces, nosotros hemos encontrado como herramienta y como lugar propicio para el diálogo las reuniones del Consejo Parroquial. Las otras parroquias lo hicieron en Guadalupe, muy poco en la Asunción, y usted no nos dio la experiencia en ese sentido porque se acaba de incorporar en la resurrección, pero sí hubo diálogo para entrar en eso. En algunos lugares, en una de las parroquias, solo hay cine, y el cine sigue todavía, donde el párroco es el que decide las actividades. Un clericalismo que todavía va a tener que ir evolucionando. No encontramos participación con diócesis vecinas, no lo identificamos como tal. En la realización de actividades con movimientos y asociaciones sí las encontramos. Las divergencias de puntos de vista, los conflictos y dificultades, siempre hemos tenido las diferencias, pero la última instancia es cuando llegamos donde el párroco para que él nos ayude a resolver el problema. Cuando no lo podemos resolver entre nosotros, llegamos hasta el párroco. Pero sí, tenemos la instancia de eso. Problemática específica de la iglesia que debemos prestar más atención es la participación conjunta. Cuando uno participa en las actividades, cuando uno dialoga y se hace parte de, uno se hace realmente miembro de esa actividad. Yo soy el que hice, yo soy el que estuve ahí. Y las otras dos, la experiencia de diálogo con los creyentes de otras religiones, no la tenemos. Tal vez a título personal existen, pero entre movimientos, asociaciones y aún la parroquia, no puedo decir que el párroco tenga reuniones con otras denominaciones. ¿Cómo dialoga y aprende la iglesia con otros sectores? No lo sabemos. No sabemos, tal como decía el padre, no hay sindicatos aún con los empresarios que hay cerca. Muchos no colaboran, pero no sabemos cuál es el diálogo, negociación que pueden llegar con los sacerdotes de la parroquia. Muchas gracias. Bueno, gracias a los que participaron, y como siempre los insumos de aquí son solo un ejemplo para trasladar a la realidad de uno en la parroquia y provocar, insistir con paciencia pero con perseverancia para que aprendamos primero el diálogo interior, ¿verdad? Los distintos grupos que están en la parroquia, el consejo puede ser un instrumento simplemente de traer avisos y distribución de tareas, o puede ser un lugar de diálogo verdadero donde nos vamos conociendo, escuchando, discerniendo juntos. Hay otras instancias como incluso el consejo económico que cada parroquia debe tener, es una instancia de diálogo donde se discierne cómo se van invirtiendo los fondos que son de la parroquia. Y por supuesto el sacerdote, el párroco tiene ahí un papel que jugar, pero no es autónomo de que haga con los dineros lo que se quiera, etcétera. Y la planificación del año, donde se organiza cuáles son los objetivos principales, a qué se le va a dar más interés durante este año, cuáles son los niveles de formación o lo que se va a realizar. Es otra instancia de diálogo en que juntos en grupos pequeños como estos se va aportando, decidiendo, y por supuesto ahí está el pastor que va discerniendo junto con su comunidad y va confirmando lo que se va proponiendo o no, ¿verdad? Pero entonces ojalá garanticemos eso. Después nos tocaría entrar a un diálogo con otras instancias. Oigamos del 7, que nos habla del ecumenismo. Como aquí tenemos una realidad un poco, casi solo cristianos sabemos, entonces cuando nos hablan de otras religiones, pensamos solo en evangélicos, pero en la parte anterior, en el 6, perdón,
Cuando dice de otras religiones, como es un cuestionario para todas partes, en otras partes hay muchos budistas o musulmanes o de distintas iglesias religiones que no son cristianas y con las cuales también se puede dialogar. El Papa está por hacer un viaje a Kazajistán, que casi nadie sabe dónde queda, por allá en el centro de Asia, a reunirse con líderes no cristianos para promover que toda religión esté a favor de la paz y no se justifique en nombre de Dios el odio, el racismo, la violencia, etc. Entonces hay otras religiones. Aquí entre nosotros, pues ciertamente hay musulmanes, tienen ya 3 o 4 mezquitas, tienen sus cultos, pero pues no son significativos todavía. Hoy vamos con el ecumenismo, que ese sí es solo entre confesiones cristianas. ¿Quién quiere participar de sus grupos? Y nos habla, no hay necesidad de que nos hable de cada pregunta, sino alguna impresión general, alguna experiencia de lo que allí trataron. Buenas noches. Nosotros como compartíamos como grupo, quizá, sí, particularmente a nivel de pregunta, la primera habla qué relaciones mantenemos con las otras confesiones. Nosotros consideramos de que de nuestra perspectiva, ¿verdad? Como feligreses o pertenecientes a las parroquias, es una relación de respeto, pero no necesariamente de compartir. También pues escuchábamos que de nuestra perspectiva es positiva desde el punto de vista de apoyo social, hablando cuando se ayuda a todos los necesitados sin importar, ¿verdad? Su denominación cristiana. ¿Qué compartimos y cómo caminamos juntos? Pues no hay mucho que nosotros podamos notar, más de quizás alguna charla, pero realmente no caminamos juntos, ¿verdad? Como mencionaba con la pregunta anterior. ¿Qué frutos tenemos? De nuevo, a nivel individual, podríamos decir que tenemos buenas amistades con personas de otras denominaciones cristianas, pero no hay frutos notables a nivel eclesial, ¿verdad? Que nosotros podamos notar. En términos de dificultades, sentimos que vivimos la fe de manera diferente, a pesar de que compartimos cierta sincronía en el tiempo litúrgico, ¿verdad? Pero hacemos las cosas de manera diferente, en términos de liturgia, en términos de otros aspectos de cómo vivimos la fe, nuestras creencias, específicamente también, obviamente, el culto a la Virgen, ¿verdad? Que es un tema bastante fuerte entre las denominaciones. Sentimos también que la mentalidad de la Iglesia Católica y la feligresía tiende a ser cerrada y muy tradicionalista, ¿verdad? Y esto puede afectar la acogida que pueden tener ciertos grupos de la sociedad, ¿verdad? Podemos hablar de LGBT, personas con tatuajes, incluso que personas mayores pueden sentirse ofendidas o asustadas también, ¿verdad? Y que probablemente puedan tener una mayor apertura en las otras denominaciones. En términos de pasos que podemos dar para poder caminar juntos, pues hablamos de que debemos tener presente de que tenemos en común el amor al mismo Dios, ¿verdad? Como mencionaba, pueden sentirse tal vez un poco más queridos, o una mayor apertura ante ciertas condiciones de vida, ¿verdad? Y que no son probablemente tan cuestionados o tantos requisitos impuestos como probablemente puedan encontrarlos en la Iglesia Católica. Hablábamos también del caso de los jóvenes. Los jóvenes son menos dóciles y se debe encontrar la forma de trabajar con ellos, ¿verdad? Comentábamos que la media de edad en la Iglesia Católica es un poco alta, ¿verdad? Y ahí puede haber un choque generacional. También hablábamos de que pueden darse convivencias, ¿verdad? Que quizás la parroquia puede programar y que se invite a las comunidades, ¿verdad? Comunidades aledañas, como decía el padre, donde hay personas de todas las denominaciones, ¿verdad? Y puede ser una oportunidad para hermanar, ¿verdad? Hermanar las iglesias. Gracias, Carlos.
grupos trabajando sobre el ecumenismo. ¿Quién más? Muy buenas noches, hermanos. Efectivamente, lo que han expresado es positivo del ecumenismo, pero la importancia que hay, si entre los grupos de la misma iglesia hay esa separación, ese desconocimiento, ese, digamos, como orgullo o huraños, más difícil que sea con grupos de otras iglesias. Entonces, es necesario de que tengamos, de acuerdo a los temas que estamos desarrollando, que nos recomienden temas de libros en donde esté la explicación necesaria para que tengamos una buena base, ¿vea? Para que cuando ya nosotros queramos hablar sobre el tema, hayamos leído esos libros que nos recomienden y así poder nosotros, entre nosotros y con otros, sin vergüenza, bueno, separo la palabra, sin vergüenza, ¿vea? El poder hablar, ¿verdad? Poder nosotros tener esa base. Es necesario, porque esto es bien, lo que estamos haciendo ahora es algo positivo, pero muy superficial. Necesitamos las lecturas de libros recomendados por los padres para que nosotros podamos tener esa buena base, ¿verdad? Y poder entonces sí conocer sin preocupación y poder hablar con cualquiera sobre el tema que queramos, porque eso es lo que queremos. La participación va a ser así, pero si estamos siempre aislados, entonces va a ser difícil. Porque queremos crecer, no vamos a correr para tropezarnos, pero sí necesitamos como iglesia, porque digo, la lluvia nos detuvo y ustedes y nosotros estamos escuchando algo positivo, pero los que no pudieron venir, como que no saben de eso, y necesitamos que todos caminemos igual, que en todos los movimientos dentro de la iglesia, y luego para poder salir con los demás hermanos y hablar de libertad, porque hablaron de monoteísmo, que es un solo Dios. Y por eso, pues, yo en lo personal, cuando veo a un hermano separado, llamemos, le digo, hermano, tenemos un solo Dios. Dios les bendiga, que les acompañe. Y donde pregunto de qué denominación son, ¿verdad? Pero cuando me dicen amén, sé que son de otro grupo, entonces me siento bien de que les saludé, porque es un hermano mío, hijo de Dios. Gracias. Gracias a usted. Ahora sí. Muchas gracias. William Martínez, de la parroquia Corazón de María. En el grupo estábamos discutiendo prácticamente sobre el ecumenismo y les decía que el ecumenismo en sí es bastante delicado. Considero que el ecumenismo únicamente lo podemos practicar a nivel social, nada más. Con otras religiones, con otros cristianos no católicos. Solo lo podemos practicar a ese nivel, a nivel social, de compartir, de ver qué podemos realizar juntos, pero únicamente a nivel social. Porque meternos un poquito más y ahondar un poquito más con los hermanos separados, se cae en el problema de que si no tenemos nosotros bien fundamentado nuestra fe, nuestra solidez de cristiano católico, fácilmente podemos ser presa de estos hermanos, porque ellos tienen la habilidad de manipular las escrituras, ¿verdad? Y si nosotros no sabemos de nuestra fe, entonces fácilmente nos podemos desviar. Por eso, una recomendación personal, si ustedes no tienen nada que hacer con los hermanos separados en función de cuestiones sociales, pues definitivamente no se puede tratar de otra manera, porque el ecumenismo en sí tiene que ser tratado por aquellas personas que tienen su fe fundamentada, sólidos, para que puedan discutir temas de fe, pero no temas nosotros así cristianos tradicionales, que muchas veces no sabemos ni conocemos
nuestra propia fe, no nos vayamos a meter en eso porque nos van a llevar con ellos, ¿verdad? Entonces, definitivamente, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin que se persigue con el ecumenismo en sí? O sea, para mí, el fin sería convertirlos al catolicismo. Ese sería el fin, para mí. Si no es así, entonces no nos metamos a hablar con ellos de nuestra fe, de los sacramentos más que todo, porque es lo que prácticamente nos separa. Pero si ellos no conocen los sacramentos y dudan, entonces, lastimosamente, no tenemos nada en común como cristianos, porque el cristiano es el que conoce su fe, conoce los sacramentos y estudia la palabra de Dios para hacer la vida. Así es que, si no, mejor ni nos metamos. Gracias, Padre. Hay distintas maneras de entender e imaginarnos el ecumenismo. Lo que estoy oyendo es como de una persona con una persona. Pero puede haber iniciativas de orar juntos ante un desastre, de que hubo unas inundaciones en la quebrada que pasa junto a la parroquia, y nos podemos juntar para orar juntos. Y un rato va a orar con su estilo especial el pastor, y vamos a cantar al estilo católico, y después el párroco va a hacer otra oracioncita y vamos a cantar al estilo evangélico, y vamos a juntar unos plásticos y unas medicinas y vamos a llevarlo. Y no ha pasado nada, no hemos discutido ni de sacramento, ni estoy yo solo, ¿verdad? Hay otras maneras de entender el ecumenismo. Podemos aprender a tratarnos, escucharnos y querernos. El concilio dice que son más cosas las que nos unen que las que nos separan. Primero que todos estamos bautizados. Ellos y nosotros somos hijos de Dios. Tenemos el Espíritu Santo igualito ellos que nosotros según el bautismo. Tenemos la misma fe regalada por Dios y creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. Hemos declarado ellos y nosotros a Jesús como el Señor y el dueño de la vida y de la historia. Aceptamos la Biblia como palabra de Dios. Buscamos que el reino venga. Esperamos la salvación eterna. Creemos que la fe, la esperanza y la caridad son los modelos de vida. Entonces hay una multitud de casos y por eso de cosas que nos unen, y por eso el concilio lo llama nuestros hermanos separados. Por supuesto que en la práctica hay gente fanática con la que no se puede ni saludar ni platicar, entonces ahí pasemos de pinganilla, ¿ve? Pues sí, pero no tiene uno que odiarlos, ni hablar peste de ellos, ni tal por cual, ni ojalá, no. ¿Se acuerdan que antes les tiraban piedras cuando llegaban a los pueblos? Y eso parecía una virtud. No, eso es una crueldad, pues. Cruz, hay un evangélico. No, hombre. No, es mi hermano. Está equivocado en un montón de cosas, claro. Podemos imaginarnos el ecumenismo de otras maneras. La vicaría podría invitar a una reunión de estas a 2 o 3 pastores dignos que quieran contarnos o que quieran escucharnos. Y eso no significa ir a pelearnos. Y como alguien platicaba aquí de la misión, pues hay distintos métodos misioneros y distintas orientaciones. En algunas parroquias dicen no vayan a las casas de evangélicos para evitar conflictos. En otras decimos entren a todos, pero no entren a pelear. Saluden, deseen la paz de corazón, pidan permiso para compartir la palabra, y la experiencia que hemos tenido en las zonas más pobres es espléndida, al punto que ha habido evangélicos que dejan su culto porque saben que vamos a llegar y queremos recibirlo porque nunca le vamos a decir que no a la palabra de Dios. Y en mi parroquia hay un antiguo pastor evangélico que ahora está allí en las comunidades cristianas. Entonces no es una cosa de irnos a meter con el diablo, ¿ve? Por supuesto, si yo me pongo a jugar mi fe sin prepararme, discutiendo con un evangélico o con un ateo
o con un ideologizado político, o con alguien que solo busca el pisto o el placer o la pornografía, me lleva de encuentro, porque si no estoy preparado y estoy jugando con fuego, ¿verdad? Eso es evidente. Pero no tengamos miedo. ¿A qué ve el ecumenismo? A ser fiel a Jesús. En la noche santa de la cena, Él oraba al Padre, que todos sean uno, como tú y yo, que todos sean uno. Así el mundo creerá que tú me enviaste. Y debe bastarnos que Jesús haya orado para que su iglesia se mantuviera una, para nosotros desear que sea una. Eso debe bastarnos. No sabemos los modos, no sabemos los tiempos, pero desear con todo el corazón que la iglesia sea una, crear vínculos de fraternidad, orar al Señor por esa unidad, dar testimonio. Nosotros también conocemos la Biblia. Nosotros no adoramos a la Virgen, solo a Dios. Jesús es mi Señor. Y nosotros también tenemos caridad y evangelizamos. Y entonces le vamos quitando prejuicios. Todo esto es en favor de la unidad, porque Cristo pensó y soñó con que no le hiciéramos trizas a su esposa. Y nosotros nos hemos dado gusto en dividirla en cuanto pedazo se pueda. Primero los ortodoxos, después Lutero, y así vamos. Pero también adentro de nosotros, vea. Ya hablamos que hay movimientos que no se hablan con el otro. Que hay comunidades que no quieren a los movimientos. Que entre nosotros nos metemos zancadilla. Entonces, que todos seamos uno. A eso va. Estamos bien lejos de eso, vea. Pero gracias a Dios en otras partes del mundo se ha avanzado muchísimo y pues el Señor nos concede esa gracia. Pero en lo que podamos nosotros, abrámonos a estas inquietudes que hoy hemos visto. Creo que los dos temas de hoy, para terminar con esto, nos hacen ver un montón de carencias nuestras que a veces ni siquiera hemos pensado. Y nos hace mirar que estamos en un mundo bien reducido adentro de las parroquias. Algunas no han logrado todavía dialogar de verdad entre los distintos grupos que ahí se reúnen. Eso hay que impulsarlo seriamente. Otros ya están con un consejo y una experiencia de pastoral planificada donde todos participan. Pero prácticamente ninguno de nosotros ha hecho gran cosa en ninguna de las dos áreas estas. Eso debe quedarnos en el corazón como inquietudes, como retos, como sueños. Y todo lo que vamos viendo como el estilo de iglesia que nos están pidiendo. A eso se refiere ser una iglesia sinodal. Y miren, está en nuestras manos. Si nosotros los párrocos y ustedes los consejos no impulsamos eso, nuestras parroquias van a seguir igual que antes. Y cada vez se van a ir quedando más atrás, más anticuadas, más cerradas. Pero si los párrocos y ustedes, el consejo, cada vez impulsamos más diálogo, más escucha, más discernimiento, más celebraciones comunitarias, más sentido de pertenencia, la iglesia va a ir poniéndose más al día. Nos quedan solo 2 temas de este folleto y vamos a terminar con eso en la próxima reunión, el próximo mes de agosto. No sé dónde nos toca, pero ahí les van a indicar. En la Ceiba de Guadalupe. Bueno, hoy dicen que está cumpliendo años el padre Manuel, así que ahí los de la Ceiba lo felicitan de nuestra parte. Nos veríamos en la Ceiba y allí terminaríamos con esta temática. Inviten que los demás vengan, los que se les va dando pereza, para que terminemos bien. Y las siguientes jornadas las vamos a ocupar en pensar, como pidió el padre vicario, en pensar qué haremos el próximo año como vicaría, participando ustedes en aportar para el plan de la vicaría. Así que bueno, gracias a todos, gracias al padre, a Fray Mario, y a esta parroquia del Carmen que nos ha recibido y nos ha dado bien rico de comer y nos ha hospedado bien agradable en este salón.
recibimos la bendición y la oración final del Padre Carlos. Agradecemos al Padre Jaime por siempre acompañarnos en esta formación y ayudarnos a ir descubriendo este camino que no es nuevo, pero tenemos que redescubrirlo, ¿verdad? Aprender a escucharnos y a caminar juntos. La próxima reunión va a ser el 10 de agosto y es en la Basílica de Guadalupe en La Ceiba, para que ya lo anoten y motivemos a nuestros hermanos del Consejo para que podamos continuar en este proceso de formación, que esto nos ayuda a ir teniendo una identidad más fuerte de iglesia y sobre todo a hacer vida lo que decía San Pedro en su primera carta, aprender a dar razón de nuestra fe, ¿verdad? Que para poder dialogar debemos aprender a dar razón de nuestra fe, que no significa pelearnos con todo mundo, sino una búsqueda de la verdad. Nos dirigimos a nuestro Padre que está en el cielo con la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por su asistencia. Gracias.